La situación llegó a tal punto que por cada 1% que subía el paro, morían 40.000 personas. Llegaron a ser tan avariciosos que 6 millones de personas perdieron sus hogares. Fueron tales las injusticias que a día de hoy los culpables aún no han pagado las consecuencias. Yo soy Andy Y yo soy Marci, y hoy vamos a hablar. de la crisis del 2008. Todo empezó con el boom inmobiliario de los años 2000 al 2007, Sí, pero ¿por qué hubo un boom? porque lo que hacía la gente era que se sobreendeudaba para comprarse pisos, ya que parecía que era una inversión segura. No paraban de subir año tras año, entonces la gente no solo se compraba un piso, se compraba varios, los alquilaba y si no podían pagar, decían, bueno, como habrá subido de precio, porque el mercado inmobiliario no para de subir. Claro, o sea, fue un boom alimentado todo por especulación, de la revalorización de la inmobiliaria. Pero en un mundo que toda la población vivía por encima de sus posibilidades, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que se empezaron a ver? Los préstamos que estaban dando los bancos, aparte de sobreendeudar a los particulares, se les daba sin verificar las rentas, los ingresos que tenían, si cobraban nómina, qué cantidad, si eran autónomos, cuánto facturaban. Y además era muy fácil conseguir una hipoteca porque solo tenías que poner un 5% de la entrada, si la hacías a tipo variable. Después veremos también el tipo variable cómo afectó a todo este sistema. Los bancos estaban dando hipotecas a gente que en un futuro no las podría pagar. Exactamente, y ellos eran conscientes de la situación. Ellos ya sabían que cuando subieran los tipos de interés que empezaron a subir en el 2007, allí mucha de la gente no podría llegar a pagar sus residencias. Vale, pero ¿cómo puede ser que los bancos, sabiendo esto, aún siguieran dando hipotecas? Pues mira, todo fue un tema de avaricia. Los banqueros sabían que había gente que no podría pagar sus hipotecas, ellos igualmente se las hacían, pero es que todo era un tema de incentivos, ¿no? Y de bonus, y así ellos pues ganaban más dinero y tenían unos sueldos más altos. Claro, si el banco le dice al banquero que por cada hipoteca que dé, el banquero se va a llevar una comisión, pues es normal que piensen a corto plazo, ¿no? Es normal. Sí, por eso aquí también, en España al menos, se ha regulado este tema de incentivos, ¿no? En el tema de la concesión de préstamos, para no hacer que el banquero diga me voy a poner a dar crédito sin parar, porque si me llevo un incentivo, pues esto aquí en España al menos lo han regulado y en principio no se permite dar este tipo de incentivos. Los grandes directivos de los bancos iban comunicando en las noticias que no pasaba nada, que fuera aumentando, ¿no? Primero empezó en el 1%, fue subiendo hasta el 3%, dijeron que se pararían hasta el 5%, pero entonces ya las tasas de impago de hipotecas, la morosidad, llegaron al 12%. Y un 12% es insostenible a nivel financiero. Claro, es que la gente estaba en una situación que los bancos daban hipotecas a mansalva. O sea, daban hipotecas a todo el mundo, no negaban hipotecas. Entonces, había gente que tenía 2, 3, 4 propiedades, todas hipotecadas, gente con sueldos que en principio no podría pagar esas hipotecas. Y es lo que ocurrió. Claro, y además se habían construido demasiados pisos como para que hubiera gente dispuesta a comprar. Había más pisos a la venta que personas dispuestas a comprar. Claro, entonces nos encontramos de cara con la ley de la demanda y la oferta. A medida que sube la oferta, bajan los precios. Por eso también se le llama burbuja inmobiliaria. Igual que las burbujas suben rápido, pero también explotan rápido. Claro. Entonces, Marci, cuando la morosidad a nivel nacional se dispara al 12% o más, ¿qué puede pasar? Quiebran los bancos. Los bancos dependen de que la gente pague sus hipotecas. Entonces, cuando dejan de pagar eso, se quedan sin liquidez. Claro, muchos bancos, los más fuertes, digamos, los que más saneados están, son los que más pueden llegar a sobrevivir. Pero los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, las cajas de ahorro fueron las más débiles, las que primero empezaron a quebrar porque no tenían tanta solvencia. No sé si al final la estructura siempre cae por el eslabón más débil. Y después le siguieron Bear Stearns y Lehman Brothers. Sí, que es el más sonado de todos porque justo era el más grande y el que parecía que era el más solvente. Que nunca hubiera caído. Al final se contagió en los otros bancos el asunto de que Lehman Brothers quebrara, ya que era un banco de los más grandes que había en Estados Unidos. Claro, y eso causó un miedo a nivel nacional
que impactó toda la economía bancaria del país. Claro, se frenaron los créditos y ya sabemos que el crédito es la base, digamos, de nuestro sistema, Sí, ¿no? es la Sin grasa del crédito- motor. Exacto, sí, sí. Entonces, sin crédito, se empieza a cerrar la economía, se empieza a retrasar y el colapso es inminente. Muy poquita gente pudo ver lo que iba a pasar antes de que pasara. Sí, el caso más sonado fue Michael Burry, que bueno, es de un inversor ahora muy conocido porque supo visionar el cambio de paradigma que hubo en la economía, ¿no? De pasar de una etapa de crecimiento ilimitado a un crash y un parón inmenso de la economía durante muchos años, que hasta día de hoy también hemos visto que sigue afectando. Sí, no, y además Michael Burry empezó siendo un médico, ¿no? Tiene una carrera de doctor y empezó con un blog de inversión en Exacto, Internet. empezó en Internet, allí fue publicando esas ideas que él tenía. Sí, fue ganando aclamo. Y entonces vino un family office es una persona que tiene mucho dinero o una familia que tiene mucho dinero y como ve que esa persona tiene buenas ideas y ha estado ganando mucho dinero. Sí, lo contratan para que gestione el patrimonio familiar. Exacto. ¿no? Y entonces llegó a gestionar más de 1.000 millones de euros alguien que no tenía experiencia en el sector al principio, ¿no? Porque un médico no te lo esperas gestionando estas cantidades de dinero. No, que va, que va, que va. No, y la razón por la cual más se le conoce es porque sacaron la película en Netflix, ¿no? The Big Short, o traducido a español, La Gran Apuesta. Fue un visionario, ¿por qué? Porque nadie creía que todo este sistema que estaba montado de sistema hipotecario, de que no paraban de construir pisos y que todo el mundo podía comprarlos y era un sistema ilimitado. Que además era súper seguro, es el mercado de los bonos hipotecarios, Y esto no va a caer nunca. Los pisos siempre van a subir, no pasa nada, si no puedes pagar lo vendes y encima habrás ganado dinero. El ladrillo, sí, Claro, sí. y entonces él se posicionó en contra, que ahora os explicaremos cómo lo hizo, y entonces allí multiplicó su dinero barbaridades. Sí, sí. Pero antes que todo, en los comentarios, decidnos quién creéis que es de estos tres personajes Michael Burry. Yo ya sé quién Tú es. calla, tú calla. Vale, yo Tú no digas nada. participo en el concurso. No, en este no. Vale. Tú ya Vale, participas en muchos concursos. Y todo esto empezó con la creación de los bonos hipotecarios. Vale, pero los bonos hipotecarios, que es un concepto que puede sonar un poco raro, ¿qué es? Mira, un bono hipotecario es, el banco tiene una hipoteca y esta hipoteca es un producto muy seguro, porque en principio todo el mundo paga la hipoteca, todo el mundo devuelve el dinero al banco. Entonces, esta hipoteca y con su rentabilidad la vende al mercado. ¿Por qué? Porque si la vende, le entra dinero con el cual puede hacer más hipotecas. Además, estos bonos, porque habían de varias clases, había C, B y A. Depende de la calificación que les daban las empresas de calificación crediticia, que eran Moody's, Standard & Poor's o Fitch, tenías más o menos rentabilidad al comprar estos bonos. Por ejemplo, un bono C tenía más rentabilidad para quien lo comprara porque ese bono contenía hipotecas de gente que era más difícil que llegaran a pagar las cuotas, que se retrasaron. Claro, es como todo en la vida. Contra más riesgo asumes, la rentabilidad también suele subir. Y entonces las hipotecas, los bonos hipotecarios de clase A eran aquellos que estaban asegurados, que dentro contenían hipotecas súper seguras, que todo el mundo dentro de ellas lo podía pagar, o sea, un producto muy difícil que quebrara, claro, en principio. Y por eso los bonos hipotecarios A daban menos rentabilidad que los bonos hipotecarios C, porque como más riesgo, más beneficio. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo el mundo quería las As. Nadie quería asumir el riesgo, ¿no? Todo el mundo quiere el mejor producto. Con lo cual, las Cs y las Bs quedaban abandonadas. Entonces los bancos lo que hicieron para sacar esas hipotecas B y C y conseguir dinero por ellas, porque se las vendían a los grandes fondos de inversión, crearon los CDOs. Los CDOs era un bono hipotecario, pero con más hipotecas y con hipotecas C y B. Entonces, al juntar todas estas hipotecas, el bono se consideraba que estaba diversificado en riesgo. Y entonces los calificaban como A o triple A. Claro, o sea, en resumen, hacían grupos de Cs y de Bs, pero como habían tantas y estaban tan diversificados, las clasificatorias las hacían como si fueran triple A. Exacto. Y a estos nuevos bonos hipotecarios, estos grupos de Cs y de Bs, les pusieron el nombre de CDOs.
que fue en el producto el cual Michael Burry se posicionó en contra. Hablemos un poco de lo que es ir en contra, ¿no? O como lo conocemos nosotros mejor, un corto. Ir en corto, sí. Michael Burry estaba en contra de los CDOs. O sea, él creía que este producto iba a fracasar. En un mercado y en un mundo en el cual todo el mundo apostaba a favor de los CDOs, pensaba que el bono hipotecario sería... bueno, es que era la estructura económica, era la base de la economía americana. Entonces, él estaba en contra. ¿Qué hizo? Fue al banco y le dijo, mira, yo quiero apostar en contra. Al principio se rieron de él, ¿no? Incluso hay unas escenas en la película bastante graciosas. En todos los bancos se reían de él y decían, este chaval, este tío, este señor... Se va a arruinarse a él y a su fondo. Será médico, pero de Vete, sí. Yo creo que pensaron eso. Sí, vaya. seguro. Y entonces les pidió a los bancos, mira, banco, créame un producto que yo pueda comprar y vaya en contra del bono hipotecario. Entonces el banco encantado, porque dice, es dinero gratis. O sea, esta persona está apostando en contra de algo que yo sé que está creciendo, la gente está apostando a favor de eso y es la base de la economía. O sea, Exacto. no va a fallar. Estaba apostando básicamente a que el sistema hipotecario que había iba a quebrar completamente y que mucha gente perdiera sus casas y que Estados Unidos entraría en crisis. Sí, y se anticipó años. O sea, esto lo hizo creo que en el 2005. Empezó a pensar y a ir a los bancos a comentar esto. O sea, un visionario. Vale, Marci, pero ¿por qué se posicionó en corto, no? Pues mira, él en vez de considerar el CDO tal y como lo habían clasificado, entraba en el CDO, ¿no? Y veía esa lista que hemos comentado antes de todos los bonos hipotecarios, que habían Cs, Bs, incluso en algunos casos Ds, ¿no? Y miraba uno por uno a ver la solvencia que tenía la persona que respaldaba la hipoteca, ¿no? Y en muchos casos se daba cuenta que habían cuotas impagadas, habían casos que llevaba 3 meses sin pagar la persona la hipoteca. Entonces es ahí cuando se dio cuenta que un CDO, o sea, un bono que era un A, en realidad no era un A. Estaba todo lleno de junk, Claro. ¿no? Que lo llaman los americanos, de basura. Claro, y además, si ya tenían cuotas impagadas en 2005-2006, que aún no habían subido los tipos de interés, imagínate ya cuando subieran los tipos de interés. Ya. Y cuando acabó ocurriendo lo que Michael Burry Predijo. Gracias. Y cuando ocurrió lo que Michael Burry predijo, Ganó más de 1.300 millones para el fondo que él gestionaba, que era Scion Capital, Sí. que no lo hemos dicho antes. Y para él le repercutieron 250 millones de euros, que no es poca cosa. no es poca cosa. Vale. Al adelantarse tanto su visión sobre la crisis, ya que él hizo esa apuesta de ir en contra de los bancos en el 2005, él recibió mucha presión durante esta época, ¿no? Hasta que estalló la burbuja del 2005 al 2008. Toda esta presión acumulada hizo que al final él dijera, me retiro y voy a dedicarme el resto de mi vida a invertir por mi cuenta. Claro. Porque, ¿qué pasó? Que cuando tú gestionas dinero de otras personas, cuando esas personas no ven un rendimiento no inmediato, pero que llevas 2 años perdiendo dinero, Se ponen muy nerviosas, empiezan a te llamar, empiezan a presionar sí. o te mandan correos amenazándote de que te van a echar. Sí. Entonces lo que quiso hacer es independizarse. ¿Tú te has independizado, Andrea, aún? Claro, Michael Burry ganó mucho dinero, Marci, con esta situación, pero la economía tuvo sus consecuencias. No, el resto de la población tuvo que pagar un precio muy caro. El paro aumentó y se disparó estratosféricamente. En octubre del 2009, en Estados Unidos llegó al 10% de paro. Que siempre ronda establemente un 4, un 5, un 6. Y aparte de todo esto, claro, como hubieron muchos bancos que quebraron, para que la gente no perdiera su dinero y todos los ahorros de su vida, se tuvieron que rescatar con dinero público. Que os puede sonar si sois de España, que se hizo lo mismo con todos los bancos. Pero ese dinero público sale de los bolsillos de todos los ciudadanos de Estados Unidos o de España, por decir algo, depende del país. Entonces, claro, para rescatar todos estos bancos también lo que ha pasado es que se han tenido que subir los impuestos de una manera bastante considerable. Sí. Entonces, como consecuencia de todo lo que ocurrió, se han tenido que tomar nuevas medidas, ¿no? Por ejemplo, el aumento del ratio de liquidez que tienen que tener los bancos. Sí, o sea, ahora los bancos ya no es como antes, que podían prestar más cantidad de dinero, ahora lo tienen ya regulado. Sí, lo tienen capado. El tema de concesión de préstamos, ¿no? Que ahora son mucho más estrictos. Necesitan saber sobre la persona, tener un rating crediticio, si tiene nóminas, si es autónomo, ha tenido otros préstamos, otras hipotecas impagadas. Vale, pero entonces, ¿qué se hizo para recuperar la economía? Principalmente lo que hicieron los bancos
centrales fue bajar los tipos de interés, porque como dijimos en el otro vídeo, cuando tocamos los tipos de interés a la baja, entonces aumenta el consumo porque hace más atractivo el endeudarte para pedir un coche, comprarte una casa nueva. Si el tipo de interés es bajo, incentivas a que la gente vuelva a consumir y al aumentar el consumo las empresas pueden invertir más, contratar más gente y eso hace disminuir el paro y es un círculo que beneficia a la economía del país. Vale, y a día de hoy, ¿qué está haciendo Michael Barr? Explícalo tú, va. Pues como el vídeo que nos enseñamos la semana pasada justamente, él comparte mucho la visión de que puede haber una crisis muy inminente por lo de la subida de tipos de interés, subida de materias primas y tal, y él ya lo está publicitando en todos lados. Sí, sobre todo en Twitter, ¿no? Que sí. ha puesto bastantes tweets. Y entonces para protegerse un poco de esta situación, él está haciendo como Warren Buffett, está acumulando mucho dinero, mucha liquidez que no tiene invertida, invertirla si viene en un crash. Y además tiene unas 5 posiciones abiertas, 5 acciones que ha comprado, 5 empresas. Y son muy seguras porque son farmacéuticas, un banco, una empresa que hace armamento. No sufren tanto como otros sectores como podría ser concesionarios de coches, empresas que se dedican a vender motos de agua, watts. Claro. Eso es un consumo más cíclico, ¿no? Cuando va bien la economía te lo puedes permitir. Cuando va mal la economía pues retrasas, ¿no? Este tipo de compras. Caprichos. Sí. Caprichos. Martín, no sé tú, pero yo estoy muy contento porque mira, nos pusimos a pedir likes. Sí, sí, hemos recibido bastante apoyo y nos hace muchísima ilusión. Teneros aquí, veros en cada vídeo. Sí, sí, así que muchísimas gracias. Yo soy Martí. Y yo soy... On a new adventure.